Vemos el problema número 6 de fuerzas en fluidos. Dice, un objeto de 100 kilogramos pesa 900 newton sumergido en el agua. Calcula el empuje que experimenta, el volumen que tiene el cuerpo y cuál será la densidad del cuerpo. Luego nos volvemos a encontrar un problema de aplicación del principio de Arquímedes, puesto que tenemos un objeto sumergido en el agua. Los datos que tenemos son la masa del objeto, 100 kilogramos, el peso sumergido en el agua, es decir, el peso aparente, no es el peso real del objeto. Y lo que nos pide en el apartado A es el empuje. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, si nosotros tenemos un recipiente lleno, en este caso de agua, y sumergimos un objeto, este objeto experimenta dos fuerzas. El peso, como consecuencia de tener masa, atracción de la Tierra sobre ese cuerpo, fuerza vertical y hacia abajo. Y el empuje, fuerza vertical y hacia arriba, que ejerce el líquido sobre el sólido. Se denomina peso aparente al peso que tiene el cuerpo cuando está sumergido dentro de un líquido, que es la resultante de esas dos fuerzas, el peso menos el empuje. Tenemos el peso aparente, nos pide el empuje, pero no tenemos el peso, pero sí que podemos calcularlo porque el peso de un cuerpo es masa por gravedad. Como conocemos la masa, está en el sistema internacional, pues 100 por 9,8 son 980 newton. Si conocemos el peso, por la fórmula que relaciona el peso aparente con el peso real, peso en el aire, podemos calcular el empuje. En este caso, el peso aparente es 900, el peso en el aire 980, y si despejamos de aquí, el empuje nos quedaría 980 menos 980 newton. Y de esa manera hemos contestado a la primera pregunta. Dice el apartado B que calcule el volumen que tiene el cuerpo. El volumen que tiene el cuerpo, si está sumergido, coincide con el volumen del líquido desalojado. Por lo tanto, si yo calculo a partir del empuje el volumen del líquido desalojado, que será 80, se ha sumergido en agua, cuya densidad es 1000 por 9,8, y de aquí puedo calcular la cantidad de agua que se ha tenido que desplazar al sumergirse ese cuerpo. Y el volumen del líquido desalojado será 80 entre 9800. Y ese volumen me da 8,16 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Como tenemos el cuerpo totalmente sumergido, pues tenemos que razonar que al estar sumergido, el volumen del cuerpo coincide con el volumen del líquido desalojado. Y el volumen del cuerpo, por lo tanto, pues es el mismo que estamos viendo, 8,16 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. El apartado C, si volvemos arriba, me pide la densidad del cuerpo. Por lo tanto, si me pide la densidad del cuerpo, a ver, ¿qué? Continuamos. Si me pide la densidad del cuerpo, lo estamos viendo ya, pues la densidad del cuerpo es la magnitud que relaciona la masa del cuerpo con el volumen del cuerpo. La masa del cuerpo la teníamos en el enunciado, 100 kilogramos, era uno de los datos del problema, y el volumen del cuerpo lo acabamos de calcular, 8,16 por 10 elevado a menos 3. Pues
Pues dividiendo esos dos valores me da una densidad de 12.250 kilogramos metros cúbicos. Luego en este ejercicio hemos respondido a estas tres preguntas que estáis viendo ahora mismo en pantalla.